Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Primero agradecer a todos los que pudieron asistir. Para dar comienzo a esta charla, voy a presentar, bueno, cada estudiante destacado se va a presentar para presentar su taller y que el resto pueda entender qué está haciendo cada proyecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Rivera. Sí, dale. Ya. Y bueno, somos del taller 5 y me comenzaré explicando un poco lo que hemos realizado en este taller. Bueno, en la unidad 1 comenzamos explorando los límites de los cerros Isla, precisamente el Cerro Blanco y el San Cristóbal, y observando los fenómenos generados por esta tensión que crean los cerros. Bueno, me presento, soy Miguel Valenzuela, también soy del taller 5 junto con Hussein, y siguiendo con el análisis, cuando analizamos nosotros las particularidades del contexto urbano, nos guiamos por un referente abierto, que nuestro referente abierto era un juego llamado Silent Hill, que viene como de la densidad y lo que viene siendo la niebla, y nosotros pudimos desarrollar conceptos mucho más propios, siendo esto como la noción de lo difuso y el recorrido. Pasando después a la siguiente unidad, que ya es más proyectual, tuvimos la oportunidad de elegir 4 lugares del sector de Cerro Blanco para empezar el proyecto y donde debía basarse este proyecto en conceptos los cuales hicimos propios y que habíamos explorado previamente en el día anterior. Bueno, el emplazamiento que tuvimos en el lugar fue en la plaza de Cerro Blanco, donde creímos que el, el lugar era el que mejor se adaptaba a lo que nosotros queríamos representar, y dentro de este parque elegimos la cantera. Siguiendo con nosotros con nuestra propuesta, para que se entienda un poco, nosotros somos de la lámina de allá, esa como azulcita la primera, y siguiendo con la propuesta, el proyecto genera un contraste difuso entre una figura ortogonal y la envolvente, ¿cierto? Y esta gran envolvente se adapta a una forma irregular que busca complementar esa parte del cerro y crea una atmósfera distinta entre el Cerro Blanco y el parque. La distancia entre la propuesta y la cantera se buscó para agregar un poco más de valor a esta última y la integra de manera coherente en el recorrido, creando la sensación de circular dentro del cerro. ¿Ya? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Bastián, soy la moderadora del taller interdisciplinar con la profesora Pola y Gabriela Medrano. Voy a presentar a las alumnas destacadas, que es Tamara Ganovio y Fernando Cortés, que dará una pequeña introducción sobre lo que hicimos en las primeras 2 unidades. Principalmente, me llamo Ana Carta de mucho gusto, principalmente en la segunda unidad se realizó un proceso de análisis del persa de Víctor Manuel, en el cual nosotros hicimos tanto una investigación mediante fotografías, en el sentido de fachada interiores, exteriores, circulación, materialidad, las cuales este estudio exhaustivo nos permitió comprender de mejor forma la estructura y composición de los balcones y alas del persa. Además, con ayuda de todo esto, se han elaborado diversos esquemas, los cuales nos han proporcionado una visión detallada de estos espacios. Posteriormente, después de esta investigación del persa, nos movimos a otra investigación, la cual vendría siendo 3 diferentes espacios, que son los museos Museo de Artes Visuales, el Arte Contemporáneo y el Centro de Exposición de Museo Católica, donde se llevó una investigación con el objetivo de seleccionar personalmente 3 áreas de cada espacio y servir esta como inspiración y referencia para nuestros próximos pasos, los cuales vendrían siendo
volviendo al tercer Víctor Manuel, pero en este caso nosotros trabajamos con esos dos pisos de los balcones 1, 2, 5 y 6, donde hemos desarrollado intervenciones y propuestas seleccionadas y estudiar con los museos anteriormente, que en su espacio, como lineales, perimetrales, circulación, incluso podría decirse como manualidad. Y gracias a esto hemos aprendido a crear intervenciones innovadoras y contextualizadas que, en cierta forma, nos enriquece el espacio que se ha seleccionado. Bueno, este taller, al ser interdisciplinar, buscábamos también conectarnos con otras carreras, como la de publicidad en este caso, y tratar de diagramar de una manera que no tanto arquitectónica, sino fuera de una manera más como que cualquier persona pudiera comprender. También nosotros trabajamos con este PERSA en específico, porque trabajamos con la persistencia de este. Entonces buscábamos crear ya en una persistencia distintos ambientes, ya sean dobles niveles o dobles pisos, caminos que hicieran que el usuario sí o sí tuviera que seguir esas rutas o, entre comillas, como cambiar la preexistencia manteniéndola y creando distintos como sitios habitables en estos. También buscábamos como taller tratar como de explorar distintos como explorar un tema, porque nosotros en los antiguos talleres siempre habíamos como comenzado de algo creado por nosotros. Entonces ahora al pescarnos en una persistencia era algo nuevo para la mayoría de nosotros y buscábamos como ese como cambio de chip que tuvimos nos hizo como conocer cosas nuevas, incluyendo que muchos de mis compañeros no conocíamos este persa, entonces tuvimos que conocer este persa porque no podíamos cambiar una preexistencia, teníamos que conocer esta preexistencia, saber de su historia, por qué se crió y todo eso. Hola, buenas tardes. Me llamo María Carolina Carrasco. Soy del taller 5 con los profesores Tomás Pazzolani y Gastón Cañas. Bueno, nosotros estamos abordando la problemática de las personas en situación calle, por lo que nuestras unidades han reflejado en nuestro proyecto con respecto a las viviendas colectivas para las personas en situación calle. Para esto comenzamos primero estudiando referentes de viviendas colectivas, tanto nacional como internacional. Luego se nos dio también libertad de elegir el lugar donde podríamos emplazar el futuro proyecto, digamos, diseñándolo. Esto podría ser un terreno vacío, como podría haber sido un terreno ya con preexistencia, siempre y cuando se justificara el por qué cambiar el programa que existiese. Esto también conllevó al hecho de dejarnos elegir también el perfil de la persona, del usuario, que sería un perfil calle que se complementó también con bueno, una visita a la ciudad en sí, que fue Bar Lastarria, pero también para tener una charla igual bien conmovedora y quizás que no... bueno, a mis compañeros igual les tocó mucho el hecho de haber conversado con una persona en situación calle que está ahora en el proceso de recibir su vivienda como tal. Entonces también preguntarles como qué necesidades básicas para poder ayudarnos a proyectar este futuro proyecto. Y también de la mano con este perfil, entregar un programa de equipamiento que complementara la vivienda como tal, para generar un proyecto integrador en el sentido de tomar a la persona, entregarle vivienda, debido al perfil, qué era lo que, en qué programa o cómo lo podríamos ayudar para que también se para la ciudad, por así decirlo. Por ende, también estudiamos referentes del programa, ya sea de cultural, de salud, de rehabilitación en el hecho como tal, o educacional también, dependiendo si eran familia o estaban solos, por así decirlo, con mascota, etc.
Y todo este proceso también se complementó tanto bueno, desde las planimetrías, pero también a través de creación de imagen, desde el cero y desde la referencia. Y también les podría comentar que también se estudió a través de maquetas el espacio, la unidad básica también de la vivienda como tal para entender los proyectos. Hola, ¿cómo están? Bueno, vengo en representación del taller 5 con Mauricio Bruna y Aileen Vera, que está en España. Es importante ese dato. Primeramente, lo que trabajamos en el taller son las distopías. ¿Pero qué distopías? Distopías que nosotros podemos encontrar primeramente en la unidad 1 dentro de Santiago, en más concreto en el centro de Santiago. Distopías que a primera vista, a simple vista, pueden escaparse de nosotros. Pueden ser un espacio duro en la ciudad o un espacio incluso vegetal, pero que realmente no alcanza su máximo potencial en temas de habitabilidad, de armonía con el usuario. Pueden ser de pronto espacios entre grandes edificios que se alzan o incluso pequeñas casas que se han quedado atrás en el tiempo. En la búsqueda de estas distopías en el taller, comenzamos a darle una vuelta, pensando un poco más dándole un ojo más crítico y luego, desde todo este proceso, insertándoles una respuesta utópica. Ese es el objetivo del taller, al menos en la unidad 1. Luego en la unidad 2 comenzamos a ver las calles de Madrid. ¿Okay? Aprovechando que teníamos el recurso de tener una profesora en Madrid que nos iba dando información que nos iba ayudando en este proceso complejo de no poder ver el lugar que estás intentando comprender, entender, rebuscar. Y seguimos con el mismo de buscar estas especies de distopías que se generan en el espacio, en la ciudad, y a través de eso se genera un análisis que es profundamente importante para el proyecto. ¿Sí? El análisis, desde un punto al cual nosotros no podemos acceder, que tenemos que solamente indagar por lo que vemos, comprenderlo a través de la lejanía, ¿ah? Genera ahí un ejercicio que creemos que va a ser muy importante y que se va a presentar muchas veces, mucho más allá de la carrera, sino de cuando ya nosotros tenemos que enfrentarnos al mundo real. Queriendo meternos un poco más en el proyecto, tenemos cuatro alumnos destacados dentro del taller. Que ahí Catalina, si puede alzar la manito, saludar, su compañero que está al lado, saludito. Y tenemos acá a Manuel Angman, bueno, junto a mí. No sé si allá atrás quieren comenzar a hablar un poquito, que el público comienza a meterse en esta charla. ¿Sí? ¿O partimos nosotros? ¿Qué dicen? Partamos de ya. Eh, eh, bueno, al lado de la lámina azulita que dijo nuestro compañero allá en la esquina, podemos ver en un color monocromático bien duro nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Capas de Resistencia, ubicado en la Plaza de Nelson Mandela, en el corazón del barrio Lavapiés. Un barrio que es profundamente un lugar de resistencia desde sus más de 500 años de historia. Tenemos desde la judería hasta barrios obreros, tenemos guerras civiles que han mostrado resistencia ahí, hasta el día de hoy que tenemos una gran cantidad de inmigrantes que llegan al barrio y hacen algo muy interesante que hacen ciudad. Bien. Comienzan a hacer ciudad, este barrio comienza a tomar tintes, colores, olores, sabores, un montón de identidad que es de otros lados, un barrio que es infectado directamente desde estos cuerpos extraños que van llegando a él. Ocurren cosas también como el dejo de los ministerios, de los municipios. Por lo tanto, generan
movimientos de resistencia, autogestión, tenemos combate, un montón de protestas que ocurren en esta plaza. En base a eso se generó un espacio que intenta proyectar todo esto, todos estos movimientos, todo esto, autogestión, combate, tenemos un montón de gentrificación con la cual sufren, pero también se ve bien distinto de todos los colores. ¿Algo que comentar? Sí, también como hablando ya más de datos duros del barrio, según el INE había un índice que nos muestra que el barrio tiene un 22,8% de inmigrantes totales y los vecinos del barrio se dividen en 4 secciones, que son los vecinos antiguos, que estos vecinos son los de toda la vida y inmigrantes que llegaron en el pasado en el barrio y que tienen montados sus propios negocios y sus cosas. También después vienen los vecinos nuevos, que son todos los vecinos que en este barrio, o sea, son todos los inmigrantes que llegan nuevos a este barrio, que ahora la gran mayoría son sudafricanos. Igualmente fueron judíos y pasaron por su tiempo árabes, pero ahora la gran mayoría son sudafricanos de Senegal. Y también la tercera sección son los vecinos activistas, que son mismos inmigrantes nuevos o gente joven que se dedica a crear comunidad y actividades para la unión de este barrio. Y por último tenemos los vecinos novísimos, que son gente joven, españoles la gran mayoría, atraídos a este barrio por esta ensalada cultural que hay de distintas partes del mundo que se encuentra muy cerca del centro de Madrid. Bueno, como pudieron ver, lanzamos un montón de datos que nosotros tuvimos que, a través del taller, ir recopilándolos, entenderlos y darles un porqué de estar ahí. ¿Ok? Un entendimiento de la sociedad, del usuario que vive ahí, y no solamente del usuario que vive, sino del que llega, del que lo habita, del que lo hace ciudad, en este espacio. No sé si ahí atrás los compañeros quieren comenzar a tener dominio aquí de la charla. ¿Sí? ¿O alguna pregunta ya como para ir introduciéndolo? ¿O profesor incluso? ¿Por qué no? ¿Sí? Ya terminamos un poco acá. Ahora es como si ustedes tienen algo de taller, se le hicieron unas preguntas. Ustedes vayan hablando y... Primero, preguntar, ¿alguien tiene alguna pregunta aquí, moderadores? ¿Sí? Ya. Y así, pues, Ya, yo tengo una pregunta y es que no es sobre los proyectos, sino como con el taller. Me he dado cuenta que lo que han hecho es en su mayoría como lo que es en total lo que vendría siendo taller de proyectos 4. Eso es como lo que se trabajó en mi experiencia en el taller 4, pero he visto que lo han desarrollado bien rápido. Y como lo que yo diría que a mí me tomó, en lo personal, todo un mes, lo tuvieron que desarrollar en una semana, de una, para empezar el tiro con correcciones. Eso es más o menos así por la experiencia de este taller. Mi pregunta es si, sí, pues, sí, ¿sí? parece que sí. mi pregunta es si tuvieron como alguna dificultad con hacerlo tan rápido, cómo es que tuvieron que adaptarse a ese tiempo y si es que surgió algo nuevo que también tuvieron que implementar a diferencia del taller anterior. Proceso sumamente complejo, no fue cosa de 1 o 2 semanas, fueron revisión tras revisión, fue un exhaustivo detenimiento en la lectura, en el análisis visual que nosotros podíamos obtener gracias a la herramienta digital que tenemos, y no solamente eso, sino también el apoyo de tener una profesora que estuviese justamente en Madrid, que estuviese hace 5 años viviendo allá. También fue lo que hizo posible
lo que nosotros pudiésemos generar un análisis tan exhaustivo, tan a detalle, y en fin, eso, algo como tú lo comentabas, claro, tú lo viste en taller 4. Entonces, el análisis es sumamente importante para nosotros los arquitectos, que nos ayuda a entender un montón de cosas, sobre todo nosotros que somos estudiantes, un montón de cosas que suceden en el espacio, que suceden con las personas que lo habitan, y fue un proceso que nos recalcaron mucho, que era sumamente importante. El análisis es la base de todo proyecto, nos dijeron. Gracias. Bueno, creo que yendo un poco a que la conversación se abra y todos los talleres puedan participar, lo que preguntas y más bien explicas qué fue tu lectura de lo que pasó y lo que está conversando ahí, tiene que ver con la metodología de cada taller. Entonces, probablemente podemos comenzar a conversar, porque él hace hincapié en el análisis, es una parte de la metodología que su taller tenía. Entonces, cada uno de los talleres, que tenemos acá 4, con 3 equipos docentes y uno que no está, podemos tratar de conversar como una primera aproximación a este conversatorio en el que todos puedan participar de cómo fue la metodología de cada uno, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros, Paula y yo, estamos en un taller que es interdisciplina y tenemos como tema de facultad la comunicación desde la Escuela de Periodismo. Entonces, ese es nuestro, desde la arquitectura, cómo nos vinculamos ahí. Entonces, llevamos 2 unidades y nosotras trabajamos una metodología que comienza con un levantamiento de algo existente que vayan a visitar o que puedan recopilar información para que tengamos como un imaginario colectivo en el taller donde todos pueden empezar a aportar. Y después de eso tenemos, después de ese levantamiento, seguimos con un análisis de referentes para poder ampliar aún más. Y en esta línea, claro, Paula es experta en comunicaciones, entonces vamos como tratando de entender cómo se muestra la arquitectura y cómo se comunica a partir de la arquitectura. Y después de eso, hemos hecho en cada unidad una aproximación proyectual distinta, y la que ven ahí, la que comentaban acá nuestros estudiantes, fue en el Perfecto Manual, por ejemplo. Nuestro taller funciona así. Gracias, Gabriela. Mira, y algo, bueno, se supone que ustedes son los moderadores. Sí, por favor, ahí tienen que actuar como moderador. Y esas preguntas que creo que ojalá no sea una discusión respecto a hicimos eso, hicimos esto, pero una ocasión para hablar de forma crítica de la enseñanza de la arquitectura, porque obviamente es un taller muy distinto y creo que eso es la marca de la UNAM, ¿cierto? La libertad de docencia de cátedra que tiene su pro y su contra, y podríamos hablar de eso. En nuestro caso con Gastón acá, el taller se basó justamente en algún comentario que salió en el año pasado en la transversal, en el cual habían varios estudiantes un poquito, entre comillas, chato, de hacer proyectos utópicos. Disculpa. Distópicos o utópicos la misma cosa. También porque de alguna forma hay una necesidad en tercer año, porque se llama taller integrador, y creo que se olvidó mencionar eso. ¿Y qué significa eso, taller integrador? Porque de hecho, yo no sé si los profesores también entienden esa relación, y tampoco los estudiantes, entonces habría que conversar de eso, porque es una etapa importante, tercer año, mitad de carrera. Y que varios estudiantes empiezan a decir, profe, como ya no queremos hacer como burbujas en la nada, queremos aterrizar, queremos ser capaces de ser arquitectos, arquitectas, que mañana pueden actuar en el campo laboral. Entonces, ciertas cosas, obviamente, como profesores uno sabe que sí son importantes, pero otras cosas quizás habría que cuestionar. En nuestro caso, con Gastón, asumimos esa postura de ser un taller un poco más, entre comillas, un poco más fome, donde no se hace cosas locas, pero igual sí se hacen cosas locas porque hoy día lo que hacemos nosotros no se puede hacer. No hay vivienda colectiva para personas en situación de calle en Chile, en pocos lugares del mundo. Pero por otra parte era una excusa para ofrecer a los estudiantes varias cosas que no habían hecho hasta ahora. Vivienda colectiva, que creo que es un tema importante hoy día en Chile. Desarrollo de la representación, a ver cómo están, en qué nivel están en tercer año para representar bien un proyecto de arquitectura, y autonomía, en el sentido de que ellos mismos tienen que elegir un sitio, argumentarlo, elegir un cliente, entre comillas, un usuario, y traducir ellos mismos cómo se puede traducir eso en un proyecto. Y eso fue un poco la metodología. No sé si quieres completar algo, ¿no? Bueno, buenas tardes.
El taller nuestro con Tadea lo planteamos de la siguiente manera. Entendemos la importancia también en mitad de carrera, ¿verdad?, de ser capaces de nombrar ciertas operaciones arquitectónicas, pero desde el principio conceptos, ¿verdad? En ese sentido, aquí hablaban de ese referente abierto que debería ser eh, un referente no arquitectónico, digamos, eh, que cualquiera alumno o alumna pudiera encontrar dentro de su arsenal de conocimientos que por ahí son muy conscientes que tienen, ¿verdad? Por lo tanto, eso nos permitió integrar, como en el taller también, una concepción real con un lugar concreto, ¿cierto? Con temáticas urbanas notables, digamos, como es todo el espacio que está entre Cerro Blanco y Cerro Cristóbal. Por lo tanto, ese referente abierto aterriza en este contexto real, donde ellos analizan, tienen conceptos y luego operan desde propuestas que buscan aportar en el lugar una espacialidad que detone actos de integración del ámbito cultural, ¿no? O sea, no les damos un programa específico aún, no tiene un programa específico, los programas van saliendo de la vocación de ciertas operaciones y yo no sé, el programa, si se quiere, ronda o transita entre lo cultural, lo educativo, pero y barrial, digamos, dentro de ese contexto. Por lo tanto, las propuestas son muy distintas, pero sí, dado que está abierto, que viene por desde la danza hasta el insecto, y luego la depuración de ese referente en términos estructurales, en términos numéricos, ha ido ya decantando en propuestas que se integran al lugar ya con cierta eso. Bueno, para contextualizar, nosotros ocupamos mucho el uso de los referentes y cómo ir a investigar estos lugares y tomarlos desde un lugar y analizarlos y llevarlos como a cabo, decir, ¿cómo puedo yo tomar esta referencia y llevarla a cabo hasta como a esta resistencia de persona? Entonces, yo quería hacerle como una pregunta a mis compañeros. ¿Y cómo ven esto que nos puede ayudar a futuro? Yo sé que esto es una gran ayuda porque no es fácil analizar, no ha costado actualmente. Entonces, ¿cómo podemos tomar esto y que nos puede como impulsar a trabajar mejor en los próximos talleres y en los próximos entregas también? Bien. Apenas de mi experiencia propia con los referentes, en antiguos talleres yo había tomado referentes, pero simplemente como por encima, así como ver la imagen o referencia del plano y ya. Entonces, llegar a este taller y que me digan ya conociste el referente, ya lo viste, estuviste en él, aplícalo acá. Como que igual una experiencia como que igual me va a servir más para adelante, porque ya quedé con esto de investigar bien mi referente para saber cómo aplicarlo. Ya no es como una pasada por encima, sino que tengo que saber por qué, para qué, el uso y todo eso para seguir, para ocuparlo al final, porque al final simplemente viendo una imagen yo no saco nada. Yo tengo que saber bien lo que estoy haciendo, si no, no tendría caso verlo y tenerlo ahí de repente. Bueno, rescatando lo que me dijo mi compañera, sí, en mis talleres anteriores, es primera vez que yo voy a un lugar en el cual yo de cerca investigo, pero también quiero rescatar que no solo uno investiga lo que vendría siendo como la estructura, la materialidad, sino también lo que, por ejemplo, en nuestro caso del Persa Stoner, lo que compone este lugar. ¿Sí? Por ejemplo, los comercios, las personas las cuales trabajan ahí, al final levantan este espacio, lo cual eh, nos ayuda bastante en el sentido de los esquemas, de los análisis, de una forma más profunda. O sea, no ya no únicamente en lo que vendría siendo como el material y la estructura, sino vendría siendo, en este caso, los diferentes galpones. Todos los galpones que componen el perfecto son totalmente diferentes y
al adentrarnos, al hablar, ansios de mejor ayuda que, como dijo mi compañero anteriormente, de que ver simplemente una imagen o buscar información en internet. Bueno, cabe destacar que, como han dicho, mencionado anteriormente, nuestro taller es interdisciplinar, donde combinamos, como tratamos de convivir con todas las carreras que están en el campo creativo, y nos hemos ido mucho con lo esquemático. Como podemos ver en nuestra lámina, es está arriba de esa maqueta gigante. Nosotros como que ya no es un simple análisis, creemos que dar a entender que esto lo puede ver cualquiera y decir, oh, si esto se compone de tal cosa, de este material, de este uso. Yo, por ejemplo, nunca había ido a manual, entonces, pero fui, quiero acabo de decir eso, no estoy diciendo que entonces, poder explicárselo a otra persona desde afuera, con una simple imagen, yo siento que nos ayuda mucho también como a plantearnos futuro y también tomarle una importancia a los esquemas y a los diagramas, ya que pueden decir mucho y pueden explicarle así como una persona que no sabe mucho de arquitectura como desde afuera, todo lo que integra el proyecto. Por ejemplo, nosotros nos fuimos diagramando por partes lo que rescatamos de estos museos y fuimos tratando de explicar en estas imágenes todo lo que podemos llevar a cabo. Entonces, creo que lo que yo más rescato por lo menos, aparte de decir los diagramas, a mí me gusta mucho los diagramas, de hecho, me gusta mucho eso. Entonces, poder explicarlo de afuera, mostrárselo a cualquier persona, mostrárselo a tu mamá y decir, oh, mi mamá entiende esto de afuera. Y yo creo que es una gran manera de hablar de la arquitectura y darse a conocer como entre personas y entre todas las carreras, como dices tú. Eh, Yo, a partir de lo que ustedes han dicho y también tomando lo que dice Tomás, efectivamente yo creo que ustedes, todos estos talleres están en un punto de quiebre de la carrera, ¿no? Y se ve cuando uno empieza a ver los proyectos desde el primer año hasta el final, y aquí empieza a aparecer justo lo que tú estás diciendo, ¿no? El tema como de entender la envergadura de la obra arquitectónica a través de un análisis mayor que tiene que ver con entender un contexto más amplio, no solamente el objeto, ¿cierto? Es una cosa a nivel urbano, todos han hablado del tema de la ciudad, que me parece importante. Entonces, quizás el taller interdisciplinar de ustedes y el integrador de los otros talleres tiene que ver con que ya son capaces de entender el objeto arquitectónico y agregarle otra serie de factores, ¿cierto? En el caso de ustedes, claro, tiene que ver con el contexto urbano, con todo el análisis que ustedes hacen de otra ciudad, que parecía que tú eres madrileño, porque la verdad es que el nivel de datos que te tiraste, o sea, la verdad es que se ve como un cambio y es interesante porque puedo ver los cursos más chicos, entonces a lo mejor ahí también el discurso de ustedes es interesante compararlo con eso. Porque después le van a tomar los otros, son los talleres que ya vimos los más grandes, ¿no? Y ahora cuando ustedes están como agarrando todas esas superpoderes que les van a permitir entender la arquitectura, ¿cierto? Y que después en el taller 8 empieza la locura, lo vieron, ¿no? Pero para que empiece la locura, primero tienen que ser súper racionales y entender bien el costo, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Antes de poderse experimentar, tienen que saber de qué se compone la arquitectura. Y la verdad es que, como ustedes lo han dicho, o sea, el nivel de conocimiento que tienen de esos contextos es bastante claro, ¿no? Y así es como ustedes pueden proponer, teniendo mucha información y siendo capaces de traducirlo esto en un análisis que no es un ensayo, ¿no? Son una serie de esquemas, recortes, de elevaciones que dan cuenta que tienen ustedes como han agarrado bien a lo largo de su carrera estos elementos, que después podrán deconstruirlos, pero no es el momento, ahora hay una parte fome, como decía Rubén, no, primero hay lo fome, aprenderlo, entenderlo para después desarmar, ¿ya? Entonces me parece muy interesante esa reflexión tuya y también de ustedes, como de antes yo hacía esto y ahora hice esto otro. Y es muy interesante en este taller, por lo menos, porque es el caso que yo vi, que efectivamente los referentes uno tiende a verlos, sobre todo cuando uno, yo estudié cuando los referentes los veíamos en revistas europeas, entonces los referentes eran obras de arquitectura en Francia o en España. Y ahora ustedes están viendo referentes acá en el PES, ¿no? Acá en el centro. Entonces ustedes pueden ir y medir y tocar, ¿no? Zapatear, saber cómo se siente esa arquitectura para luego eso incorporar. Pero ya no como una cosa que vieron en la revista o en internet, sino como un lugar en el que pueden acudir. Eso lo encuentro muy rescatable que ustedes se hayan dado cuenta de eso. No, acá tenemos una pregunta por parte del público.
Hola, una pregunta como pensando como en el método de trabajo de estos talleres, que es sobre todo en el análisis y en los diagramas, perdón. Como porque en nuestro taller fueron muchas duplas y cada dupla tenía distintos diagramas como del espacio y distintos análisis de Madrid y en la unidad anterior de Santiago. Entonces era como una pregunta como para todos en verdad, como ¿cuáles crees que son como los diagramas más importantes que uno necesita analizar y entender para levantar un proyecto? Bueno, contestándote, yo considero que por lo menos lo que fue nuestro taller es muy esencial quizás como definir bien el usuario. Ese fue como, nosotros por lo menos nuestra metodología ha sido de trabajo individual. Igual nosotros, claro, tenemos corrección presencial, presentando, ¿no? Entonces todos deberíamos conocer los proyectos de todos los compañeros, pero a veces uno podía definir el referente, que igual considero que es muy importante como elegir un buen referente y tratar como de adecuarlo quizás a contextos distintos o lugares distintos también. Entonces llegar quizás a ese referente a veces cuesta, pero cuando tenemos el referente, tenemos lugar, de repente llegamos al usuario y tenemos que cambiar todo para atrás. Entonces igual era un ir y venir semana a semana, donde de repente ya estaba como en la entrega final de la unidad 1 y al final para cambiar a unidad 2 porque ha sido ha sido muy continuo el proyecto, la metodología para llegar a los proyectos, de repente había que cambiar todo, desde el lugar o el usuario, porque esto no funcionaba. Haga un compañero de paso. Ha seguido luchando con el lugar, pero el usuario lo tuvo que cambiar. Pero también esa es como encuentro una metodología muy buena semana a semana, donde el error de repente igual ayuda para que el proyecto igual se lleve de mejor manera. No sé qué por lo menos, de hecho, sí. Bueno, respondiendo a tu pregunta también, todo sería honesto. Yo creo que todo el tema es importante, ya sea de análisis, de croquis, o sea, yo creo que todo aporta finalmente al proyecto y a cómo se va a levantar al final. En nuestro caso, en nuestro taller empezamos por el análisis del referente, que fue muy efectivo. Prácticamente toda la unidad 1 fue tanto el análisis del referente como del terreno. Entonces, en base a eso, todas nuestras láminas son puro esquema, puro croquis, totalmente. Y se nos convirtió el final. Y a veces surgía que un análisis no era no necesariamente correcto, sino preciso al nivel de información que estábamos buscando, pero que al final aportaba de otra manera al proyecto. Y al final no era algo que se perdía, sino que podía trabajarse de mejor manera para finalmente aportar. Esa sería como mi visión de la experiencia de arquitectura. Bueno, igual siguiendo un poco como el tema del análisis, yo creo que es importante que todos los esquemas y tal sean entendibles y sobre todo porque el desarrollo del punto crítico que nosotros tenemos que tener muchas veces es subjetivo, ¿cierto? Todos tenemos distintos puntos de vista en distintos análisis, pero quizás como trabajamos en pareja, algo que también se me hizo un poco difícil es hacerlo subjetivo a un poco más objetivo, para que ambos podamos llegar como a un consenso y tener como una buena idea para después seguir con nuestra propuesta. Y también, parte de lo integrador que fue también el taller, creo que para mí, y quizás también para otros compañeros, es difícil a veces que nos digan que un referente es abierto, porque muchas veces nos dicen un referente y todos nos tomamos un referente mucho más arquitectónico, ¿cierto? Como un arquitecto, una obra, o etcétera. Y al ser un referente mucho más abierto, se nos abrió quizás como un campo en el cual nosotros no conocíamos. Y al tener ese referente abierto, lo que nosotros fue Silent Hill, que no sé si lo han jugado, pero es un juego donde el cual uno recorre,
hay mucha niebla, da miedo, ¿cierto? Como que la atmósfera que le crea la niebla es de la incertidumbre, ¿cierto? De lo que uno va recorriendo. Y en parte de eso nosotros lo fuimos como añadiendo, ¿cierto? A nuestro análisis, ya que nosotros fuimos desglosando ideas y demás ideas, ya que nosotros comenzamos como con un concepto mucho más básico que era la niebla. Y la niebla es muy amplia, ¿cierto? Porque tiene muchas definiciones. Y también fuimos ya después llegando como a esa conclusión de recorrido y difuso, ¿cierto? Entonces, como escuché una pregunta anteriormente, que cómo sentimos de integrador nosotros en nuestro taller, yo creo que fue eso, trabajar con un referente, el cual no era arquitectónico, pero que al final en la conclusión sí nos ayudó a realizar y a definir algo arquitectónico. Entonces, eso. Sí, respecto a lo que acabas de decir, me parece importante seguir la conversación sobre la palabra integrado, porque entre la pregunta del compañero y cómo se fue respondiendo, creo que, no sé si usted mismo tiene una pregunta distinta a la que entendimos nosotros, porque ahora se habló de diferente, tú hablaste de diagrama, otro habla de esquema, otro habla de análisis, como si fuese la misma cosa, cuando son cosas bien distintas. Un diagrama tiende a ser algo más operativo, que va informando el proyecto. El análisis es algo previo. Entonces, y justamente quizá es, aunque obviamente es una conversación informal, el revelador de algo que está pasando, y es una opinión personal, que no estoy seguro si los aprendizajes, el conocimiento están efectivamente integrados. Porque en tercer año uno debería hacer la diferencia entre diagrama, análisis, etc. Y parece que ustedes contestaron la misma pregunta, pero de forma distinta. O sea, a mí me gustaría preguntarle a ustedes cómo entienden eso de que el taller 5, bueno, aunque tenemos acá un taller 6 interdisciplinar, pero el taller 5 integrador, ¿qué significa para ustedes? Que se llame taller integrador. En el contexto de tercer año, taller 5, 6, integrador, creo que lo mismo un poco a través de todos los talleres, o lo que nos han hecho llegar de todos los talleres. Un poco de entender más allá de las cosas que podemos ver, ¿sí? Más allá de las cosas que nosotros percibimos o de las cuales somos partícipes, el hecho de integrar, más allá de lo que sea solamente de arquitectura, un poco los profesores, ustedes nos intentan empujar un poco a entender todo lo que nosotros tenemos entendido, de lo que hemos trabajado previamente en estos 2 años. Creo que va un poco por ahí, al menos desde mi punto de vista, o de algunos que se van repitiendo entre nuestros compañeros, que claro, todavía estamos en etapa de aprendizaje y tenemos que practicar las cosas, tenemos que ir forjando diferentes temas de cómo nosotros representamos a base de diagramas lo que nosotros analizamos desde atrás. Porque finalmente lo que nos han enseñado es que el análisis es el fundamento del proyecto para entender lo que a nosotros nos enfrentamos. Y luego, a partir de diagramas, nosotros es el lenguaje que usamos para llegar a aquellos que no son arquitectos o que necesitan entender lo que nosotros queremos expresar. Bueno, como integrador igual, yo considero que nosotros ya en taller 5 deberíamos saber integrar todas las herramientas previas que tuvimos los años anteriores, tanto como desde el dibujo gráfico, las composiciones de imágenes, el también llevar a cabo quizá maqueta, que es como lo más tangible para crear los espacios, quizá la búsqueda o análisis también de referentes. Considero que al ser integrador nosotros deberíamos llegar a un punto donde podamos partir un proyecto desde cero, con esta libertad que se nos da de referentes, de elegir lugar. En este caso había una temática que eran las personas en situación de calle, pero también encontrar este perfil. Y por lo menos también lo que nos pasó a nosotros en nuestro taller fue encontrarnos con las dificultades que muchos compañeros no sabían, o estábamos en distintos niveles quizás, con el hecho quizás de los programas digitales.
quizás no tanto el CAD, pero sí por los 3D, por ejemplo, la composición de imagen en Photoshop, Illustrator, etcétera, los distintos programas que existen. Y me gustaría igual dejar la pregunta abierta a todos los talleres, quizás como qué fue la mayor dificultad que quizás tuvieron para llegar al punto en el que estamos ahora. Entonces, en las dos cosas que se han dicho, hay dos definiciones distintas. Una, y tú mismo tuviste dos definiciones distintas en tu propia respuesta. Por una parte, piensas que integrador es integrar otras cosas que no son de la arquitectura a la arquitectura, y al mismo tiempo también, y ahí la respuesta similar a la de Pepa, que es integrar de forma conjunta los aprendizajes y conocimientos que se han adquirido en los 2 años anteriores. O sea, ¿cuál es de las dos? ¿Cuál es la justa definición? Ya bueno, creo que la pregunta viene acá a los dos y vamos a responder los dos. Como en nuestro nivel de estudiante, yo creo que quedamos un poco pillados porque hemos tenido experiencias de talleres un poco distintas, diferentes. Claro que como usted mismo lo decía, la UNAM tiene esta libertad de docencia, entonces, claro, tenemos diferentes formas de haber sido enseñados. Sí, claro, cada quien tiene diferentes formas de aprender lo que se nos enseña. Pero son cosas que a través del tiempo, de la puesta en escena, del trabajo, se pueden ir consolidando a través de nosotros y claro, a lo mejor ahora no podemos llegar a una misma conclusión o vamos al mismo punto, pero diferentes caminos o le damos otros nombres diferentes, porque así lo hemos adaptado a nosotros mismos. Pero creo que lo importante es que el objetivo se cumpla, el objetivo de poder llegar a un punto donde podamos integrar todas estas cosas, tanto lo que no es arquitectónico con lo arquitectónico, lo que nosotros mismos interpretamos dentro de la carrera, poder integrarlo todo en uno solo y generar cosas que sirvan finalmente, no solamente a nosotros como arquitectos en proceso, sino al usuario, a las personas que van a finalmente a usar lo que nosotros hacemos. A eso es donde nosotros apuntamos. No, complementando, yo creo que igual, un compañero quizás no es que se confundiera, pero es que igual nosotros aquí tenemos un taller interdisciplinar, donde igual hicieron mención de que aparte de arquitectura tenían comunicación o publicidad, entonces quizás puede ser que igual ahí fue la confusión, pero como, o quizás no se había entendido, pero eso, y no sé si alguien quiere como contestar quizás la pregunta. Sí, hola. Yo creo que, bueno, respondiendo a la de papá, yo creo que una de las mayores dificultades que hay dentro del taller es el proceso de traducción y expresión de alguna idea y de lo que se quiere del proyecto. Porque, bueno, hay muchas formas de llegar a un proyecto y el resultado final es bien variable, también de acuerdo a los referentes que uno no ve, no solo dentro de la arquitectura, sino también dentro del arte, del cine, etcétera. Y ese proceso de traducción y de expresar una idea es justamente para que el otro entienda qué es lo que yo y la intención que yo quiero con el proyecto, ya sea a través de un croquis, que es la primera fase, y después ya un poco más avanzado, una maqueta, un modelo, un render, por ejemplo. De todo, dentro de esos recursos que tenemos, por lo menos para mí, la mayor dificultad es llegar a poder expresar esa idea y que no, el proyecto no se transforme en esa letra de doctor, que solo el doctor entienda su propia letra y que el cliente no la entienda. Entonces, y a futuro también profesional, también que el cliente exprese las ideas que él tenga y uno poder llevar el proyecto a cabo de acuerdo a los gustos que él tenga y también que el proyecto se extienda. Entonces, yo creo que esa es la dificultad, el proceso de traducción dentro de la idea del proyecto. Buenas tardes. Bueno, respondiendo como a la pregunta que era pensar como de qué entendemos por integrar, digamos que en mi experiencia personal, yo siento que este taller ha sido algo más como de utilizar estas herramientas que nos han dado en los talleres anteriores, digamos un poco el tema del análisis. Antes se realizaba más como a fondo con lo que yo quería hacer o analizar algo que me llamaba a mí la atención. Y este semestre, digamos que más que todo teniendo en cuenta que yo estoy trabajando con el taller de trabajo humano.
es más como buscar los conceptos que el espacio necesita, como responder al entorno, que es algo bien diferente a lo que había hecho en mis talleres anteriores, que era algo más como de qué quiero yo como demostrar con lo que estoy haciendo. Esto ya es más como que quiero responder o de qué forma quiero intentar como solucionar una problemática o una situación que estoy encontrando. Entonces, digamos que el uso de referentes y demás también se ha basado más como en el hecho de encontrar situaciones similares a las que estoy viendo en el lugar e intentar tal vez no replicarlas, pero sí como utilizarlas como una referencia para que me sirvan para lo que quiero solucionar o para las problemáticas que estoy encontrando. Entonces, digamos que integrador, yo lo veo más como de ese punto, como de tomar todas estas herramientas que me han dado en los talleres anteriores y representarlas en lo que estoy haciendo justo ahora. Entonces, igual, como que sí me ha servido mucho, como que yo veo hacia atrás y veo que hay muchos talleres que he pasado anteriormente, digamos, estuve en el taller del profesor Jan, que era como de utilizar partes de cosas de lugares, espacios que me llamaban la atención y ponerlos en un proyecto propio y ahora uno lo ve y es como, eso era un uso de referentes, pero ahora estoy usando referentes de forma diferente. Entonces, eso para mí es como el taller, eso es como más que todo lo que hemos estado haciendo desde el inicio. Yo creo que un poco para ir cerrando ya, no sé si haya algún profesor que quiera lanzar alguna reflexión, aparte de todo lo que, bueno, sobre todo lo que hablamos, de lo que... ¿Sí? Lo que dice Pepa, también lo observamos este año en ese taller y también en otros talleres, que en taller 5, no sé si otros profesores también ven eso, en comparación, obviamente, porque muchos de nosotros hacemos clases en otra parte, entonces tenemos experiencias distintas, con distinto tipo de estudiantes, con distinto tipo de docencia. Entonces, es muy interesante esa conversación porque nos hace pensar. Y no sé si otros profesores han visto lo mismo, que en los estudiantes que llegan a taller 5, no llegan con un nivel, digamos, bien parejo. ¿Ah? Hay una desigualdad, una diferencia grande, pero digo de grande hasta tener estudiantes, con la Pepa obviamente, que es capaz de forma autónoma hacer un proyecto complejo, denso, grande, en poco tiempo, y estudiantes todavía en cual hay dificultad para entender conceptos básicos de escala, dimensiones, representación, etc. Yo tengo una hipótesis de dónde viene eso, pero también, no sé, me gustaría seguir en ese punto. Perdón por... Por ser en mi caso propio, yo estuve con, digamos que yo nunca busqué como referencia a los profesores, yo simplemente entré con distintos profesores porque yo quería probar distintas como metodologías, porque cada profesor explica de distinta manera, y cada profesor te enseña lo que sabe y en lo que es mejor. Entonces yo estuve tanto con profesores con que no les gustaban los planos, yo les decía, yo quiero que tú me hagas una maqueta, yo quiero que comiences tu proyecto a través, no sé, de un papel, trata de hacer algo con este papel y de ahí te basas en la forma, en sus usos, en lo que salga. Y tuve profesores que eran muy de planos. Entonces, siempre he estado como dando bote en distintas como áreas, se podría decir. Entonces, a mí en mi caso, se me complica a veces cuando me piden diagramar mucho, porque yo estoy acostumbrada más con las maquetas o con otras cosas. Yo soy más de maquetas. Entonces, hay veces que yo para comprender un espacio, yo no puedo ver un modelo 3D, yo tengo que tener la maqueta y tengo que hacerla completa. O sea, apenas esa es como la dificultad que yo tuve este semestre, ha sido diagramar, me gusta mucho. Y a veces para comprender el espacio yo tenía que hacer una maqueta conceptual, aunque sea para entender eso. A raíz de lo que tú dijiste, esa observación está súper buena y yo creo que ahí, yo creo que ustedes están en un nivel que pueden decidir, pero el profesor a lo mejor quiere que le entregue una maqueta, pero yo tengo que hacer un diagrama previo. Y lo hago aunque no me lo pidan, porque es una forma que me sirve a mí para entender mejor mi propuesta. Y al revés, si te piden plano, estoy mal a los planos, pero si es que la maqueta, lo veo, perfecto. Así la maqueta aunque no te la piden, ¿sabes? Pues ahí tiene que ver también con la madurez de ustedes, de decir que ya están a un nivel en que no solamente hacen lo que el profesor les pide, sino que hacen todo lo que ustedes saben que les sirve para generar una mejor propuesta. Gracias.
Bueno, yo personalmente a mí el año pasado, que fue taller 3 taller 4 estuve con un solo profesor y agradeciéndole también a él porque me costó mucho lo que era dar como el valor al lugar. Nosotros trabajamos gueto vertical un semestre y en otro semestre trabajamos en Cerro San Cristóbal y me costó mucho dar como propuestas que le den valor, ¿cierto? También al lugar, no solo como interviniendo. Y esa como crítica y como el auto como desarrollo que uno se va dando y nos va dando el profesor, me ayudó como a poder entregar y he hecho propuestas que no solamente intervengan en el lugar, sino que también se le pueda dar valor al lugar, así que se sientan propios. Entonces, eso fue como, ya, y creo que hay que cortar. Ya. Entonces, esa es como mi acotación. Creo que es importante siempre que nosotros cuando demos una propuesta podamos darle también como valor al lugar y no solamente poner sea bonito o feo. Creo que es, ya. Así que, ¿quién termina? ¿Usted? Una última reflexión. Yo hago taller acá. La verdad es que no una crítica, pero una observación. Si uno mira la lámina, uno sería bueno, ¿qué carrera es? Porque no hay plano, no hay corte, no hay plantas, no hay fachada, qué sé yo. Es una primera lectura, eso está mal. Pero segunda lectura es que está muy bien. Porque yo escuchando a usted veo un sinnúmero de lenguaje, de búsqueda, es una escuela con muchas carreras. Y eso es fantástico, ¿sabes? Yo no sé si, no sé, pero se produce esta combinación de carreras de alguna manera. Y es muy bueno eso. Si uno ve, por ejemplo, la instalación de Oma Pulcas en Venecia, Trono Caos, Trono Sí, como lo llaman, uno ve que se lo mira esto, digamos, es casi un trabajo periodístico. ¿Cierto? La revista El Croquis, me imagino que la conocen de arquitectura, que es pura plana, pura, ¿cierto? Hicieron la revista de Dogma, de esta oficina, que no es solamente plano, corte, etc. Entonces, quizás esto es una respuesta a los tiempos, una respuesta a lo que se está viviendo en la arquitectura, que quizás la arquitectura incluso me atrevería a decir que actualmente podría estar mutando a otras expresiones, no solamente plano, líneas, sino que no tengo idea qué es. Eso es que tenemos esta conversación. Bueno, espero que le haya gustado, que haya sido muy informativo, que le haya dado como un contexto propio bueno, a todos los que están escuchando, los que vienen de niveles de talleres más inferiores, qué es lo que les espera. Y bueno, acá estuvo los talleres interdisciplinar y integrador. Y bueno, para cerrar, yo creo que estamos en una época que todos hacemos distintas formas de hacer arquitectura y de comunicación. Se nota mucho cuando uno se especializa en algo, cuando uno le sale algo más mejor, como comercia, la maqueta, a mí se me ocurre diagrama. Entonces, yo creo que estamos en una época de que la arquitectura ya no es lo típico, plano, corte. Ahora podemos comunicar de otra forma y este campus también da esa. Ah, sí,